Muchas gracias, señor presidente. Señorías, tuvimos la oportunidad, mi grupo parlamentario tuvo la oportunidad de interpelar al consejero de Presidencia sobre las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado, y en concreto sobre las relaciones bilaterales. Y nos pareció oportuno presentar esta moción para recabar el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios para trasladarle al Gobierno de Aragón nuestra opinión y nuestra posición como Parlamento, como Cámara, como institución representativa y que representa a los aragoneses, para dirigirnos al Gobierno de España de alguna manera en el seno de la Comisión bilateral, para poner en valor impulsar un instrumento tan importante como tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía, como es esta Comisión bilateral, que está regulada en el artículo 90 de nuestro Estatuto y que sinceramente creemos que no ha funcionado todo lo bien que a nosotros nos gustaría, y desde luego no ha sido la Comisión bilateral que en su momento, cuando se plasmó en el Estatuto de Autonomía y que fue respaldado por la práctica totalidad, excepto por un grupo de estas Cortes de Aragón, pensaban que tendría un papel diferente. Sí que es cierto que si vemos la evolución en los diferentes años, ha ido mejorando su funcionamiento, los temas tratados, los acuerdos alcanzados, pero creemos que todavía falta mucho por hacer, y esto nosotros lo hemos reconocido y nos pueden decir, pues ustedes formaban parte, sí, y reconocemos que ya entonces lo hicimos también, que nos hubiese gustado que funcionase mejor y que fuese un instrumento más eficaz. Por eso le decimos al Gobierno de Aragón que impulse esta comisión bilateral. Además, el consejero de Presidencia hizo referencia también de alguna manera a ese compromiso de que hubiese una convocatoria de 2 veces al año. Nos pareció totalmente adecuado, y así es lo que queremos decir desde estas Cortes, que se convoque al menos de forma ordinaria 2 veces al año y que se aborden los asuntos fundamentales de esta comunidad autónoma, asuntos que llevan muchos años enquistados, que llevan mucho tiempo sin resolver, o asuntos sobre los que es importante tener el compromiso y la apuesta del Gobierno de España para decidir las inversiones en infraestructuras pendientes, para hablar sobre traspasos de competencias, para desarrollar nuestro Estatuto de Autonomía en muchas cosas que no se ha desarrollado todavía, para resolver conflictos competenciales o para llegar a acuerdos para que se pudiesen firmar convenios de ejecución de obras y, por supuesto, para hablar de financiación. Al final, la problemática de Aragón en España con respecto de muchas cosas, pero sobre todo con lo que tiene que ver finalmente, directa o indirectamente, con la financiación de Aragón, solamente puede resolverse con una relación bilateral. Y esto es así, y lo tenemos claro, y por eso creemos que, siendo que esta máxima de que solamente puede solucionarse esta realidad por una relación de tú a tú, Aragón-Estado, tiene que ser en el seno de la Comisión bilateral. Yo en aquella interpelación saqué un gráfico que me gustaría que recordasen sus señorías y que tuviesen en mente, y le preguntaba al consejero por qué un ciudadano del País Vasco recibe, no directamente sino indirectamente, es decir, la comunidad autónoma, pero por ciudadano. Por tanto, los datos son pensando en el ciudadano. ¿Por qué un ciudadano vasco recibe el doble de dinero público que un ciudadano aragonés? Esta es una realidad. Esto es por una serie de decisiones que en su momento se han tomado, pero que desde luego son totalmente negativas para los aragoneses, no porque queramos ser privilegiados. Sé que quede claro que la filosofía del Partido Aragonés no es esa, no es que queramos ser más que nadie. Lo que queremos es que el Gobierno de España sea justo con Aragón y reconozca el esfuerzo que hace Aragón y la realidad que nuestra comunidad autónoma tiene, de tal forma que supone un sobrecoste económico en la prestación de servicios, etcétera, etcétera, y que además determinadas decisiones por parte del Estado de modificar los tributos o de legislar en determinadas materias y que luego nosotros tenemos que aplicar, eso ha supuesto también unos desfases y unos desajustes en la financiación y en nuestros ingresos que indudablemente de alguna manera tienen que solventarse. Por eso creemos que tiene que firmarse de una vez por todas y cumplirse el Estatuto, firmarse el acuerdo económico financiero. Este acuerdo bilateral, que está recogido en el artículo 108, ya anteriormente estaba en el artículo 48 de nuestro Estatuto de Autonomía, viene de lejos y nunca se ha cumplido.
Por otra parte, lo que planteamos es que en la comisión bilateral se acuerde que Aragón participe. Este es un tema que desde el PAR hemos puesto encima de la mesa muchas veces, que participe en la decisión de las cuantías que los presupuestos generales del Estado recogen para invertir en Aragón. Es decir, queremos que nosotros, como comunidad autónoma, decidamos y participemos. Ya somos bastante laics que decimos participar en la decisión. Que participemos en esa decisión y que además promovamos que se ejecuten en su totalidad y que si no se ejecuten, que esos remanentes sean reinvertidos en Aragón. Y por otra parte, y termino, señor presidente, también planteamos que en esta comisión bilateral se acuerden los criterios que, de acuerdo con el estatuto, en nuestra realidad demográfica, quiero recordar que en el artículo 107.5 se habla de que para determinar la financiación se tendrán en cuenta pues estos criterios que planteamos aquí, ¿no? De orografía, realidad demográfica, el coste que eso supone, etcétera, etcétera, que se trasladen al Consejo de Política Fiscal y Financiera para la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. Muchas gracias. Gracias, señora Herrero.